Buenas tardes. Antes de empezar la presentación, quiero hacer un gran reconocimiento a todos los equipos de atención primaria de la salud de este hermoso país. Estuvimos trabajando desde la Dirección Nacional con las 24 jurisdicciones, lo que eso significa una gran responsabilidad al referente de cada jurisdicción, que en realidad el trabajo fue con cada referente, llámese director provincial de APS, subsecretario de atención primaria, coordinación de atención primaria de cada provincia. Y cuando digo quiero destacar la flexibilidad del equipo del primer nivel de atención, porque es un equipo que venía haciendo otras tareas, sabía pesar, sabía medir, sabía tomar la tensión arterial y a partir del 2020, rápidamente, con la ayuda del brazo rector del Ministerio de la Nación, a través del decreto 260 del año 20, empezamos todos los equipos en el territorio a hacer otros roles, teníamos multiroles, teníamos que tomar la saturación, teníamos que hisopar, teníamos que visitar los positivos, teníamos que hacer telesalud, teníamos que estar con los contactos estrechos, aprendimos a hablar todo el tiempo de triage, de protocolo, y eso fue muy rápido y fue muy difícil, fueron tiempos muy difíciles, pero nunca antes había estado tan cerca el equipo de atención primaria de la salud al lado de la comunidad. Tuvimos multiagenda porque teníamos que hacer lo que veníamos haciendo, más todo lo que significaba la incertidumbre que nos demandaba la pandemia. Venimos trabajando en territorio los equipos de los 9.000 centros de atención primaria de la salud de atención primaria, porque los centros de atención primaria están situados en el lugar donde vive la gente. Teníamos nuestras familias para hacer territorio, pero con esta pandemia nos mandaban donde estaban los casos, todos los días teníamos que estar trabajando de acuerdo a la epidemiología, nos trasladaban y limpiábamos o peinábamos ese territorio, conociendo nuevas gentes, aprendiendo nuevas habilidades que de verdad muchas veces no las teníamos, porque estábamos trabajando fuerte en promoción, prevención, atención, rehabilitación, pero ahora era rehabilitación con los pacientes que volvían a su casa con COVID prolongado. Entonces, a esa gente todo mi reconocimiento, sacaron toda su empatía, toda su ternura, trabajaron a destajo, nos tuvimos que reenamorar de la atención primaria. Dicho esto, empiezo la presentación, que nosotros la llamamos la reorientación de la estrategia de APS a partir de la pandemia de COVID-19. El objetivo es compartir con ustedes todas las estrategias innovadoras que se convirtieron en fortalezas para repensar la atención primaria de la salud y las nuevas tecnologías intervenientes a partir de la pandemia del COVID-19. En APS tenemos más de la mitad de las personas, tenemos más de 40 años, entonces no éramos tan amigas de las tecnologías. Tuvimos en medio de la pandemia que hacernos amigas de todas las tecnologías. ¿Qué pasó? Nos preguntamos cómo se reorganizó el primer nivel de atención a partir de la pandemia y cuáles fueron las estrategias que llevaron a cabo los equipos de las jurisdicciones, los equipos y efectores de la comunidad, pero sobre todo la comunidad, porque esta pandemia no solo trabajamos los equipos, sino trabajamos junto a la comunidad. Y eso nos sirvió también para hacernos otras preguntas y que creemos y estamos convencidos, porque venimos trabajando antes y durante el 2020 y el 2021 con las 24 jurisdicciones. Después de todo esto, es necesario posicionar la estrategia de atención primaria como una política sanitaria priorizada tanto a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel municipal. Se visibilizaron las acciones que se llevaron a cabo en las provincias para jerarquizar y reconocer el trabajo de la gestión en atención primaria. Se fortaleció el intercambio cada vez que nos juntábamos con las 24 jurisdicciones, mientras algunas jurisdicciones estaban pensando cómo solucionar un tema que se había ocasionado durante el COVID-19, otras jurisdicciones ya habían avanzado y ya lo estaban resolviendo. Ese intercambio facilitó mucho el acceso a nuevas propuestas dentro de las jurisdicciones. Se potenció la tarea territorial, porque si bien nuestro trabajo es en territorio, tenemos que hacer territorio de otra forma
y eso nos hizo también que podamos avanzar junto a lo que ya veníamos haciendo con los nuevos protocolos. Y se priorizó la participación comunitaria. Sabíamos que era la pandemia, en eso nos juntó en las nuevas estrategias, que solo como equipo de salud no podíamos, que necesitábamos de las agencias, necesitábamos de otros ministerios, necesitábamos en realidad de todas las instituciones de la comunidad, pero sobre todo de la comunidad en sí misma. Los instrumentos de relevamiento que nosotros usamos son correo electrónico con cuestionario a todas las jurisdicciones del país, preguntas distribuidas en 3 ejes centrales para el relevamiento de la situación en relación a cómo estaban los equipos y los efectores nuestros de salud, cómo estaba la comunidad y cómo estábamos realizando este trabajo intersectorial. Después de trabajar todo el 2020 y el 2021 juntos, porque fue junto, a veces fue cuando se podía viajar se viajaba y si no todo el trabajo era virtual, sí nos pudimos juntar en octubre y noviembre del 2021 por regiones sanitarias del país. Nos juntamos con NOA, con NEA, con Centro, con Cuyo y con Patagonia. La verdad que la información que traían era muchísima, pero en esta presentación solo podemos presentar una parte por el tiempo, ¿no? ¿Nosotros qué hicimos? Con esa información procesamos toda esa información en informes consolidados y de ahí sistematizamos en 3 ejes de trabajo. Una era la situación de los equipos y efectores de salud. En el 90% de las preguntas de las provincias, de las jurisdicciones, aparecieron nuevos recursos como la telemedicina, que sí la teníamos, pero se potenció. La telesalud, que sí existía, pero se potenció porque era la única forma de entrar a las casas. Los consultorios virtuales, la innovación tecnológica, la autogestión de turno, la visualización de vacunas y resultados de laboratorio, todos hablábamos de epidemiología, las prescripciones electrónicas, la comunicación virtual con la comunidad. No solo era con nuestros equipos, sino que nos juntábamos con la comunidad, porque nuestros equipos tenían casi todo 1 a 2 teléfonos por cada familia que visitaban, como mínimo, ¿no? Instancia de cuidado hacia el interior de los equipos. Me encanta que estemos en la mesa compartiendo la salud mental, porque eso nos pasó. Tanta incertidumbre. Sabíamos que la comunidad se veía el problema de salud mental, pero mucho más se veía en nuestros equipos. Nos preparábamos hoy para salir a rastrillar, a peinar, y faltaba algún compañero, y al otro día nos enterábamos que ese compañero estaba internado, y pasado nos enterábamos que ya no estaba. Así que fue muy duro, pero pudimos. Esto encierra este trabajo. Pudimos pasarla y podemos transitarla también, con nuestras falencias, pero para eso estamos todos los que estamos hoy acá, para los aportes, que seguramente van a ser muy beneficiosos. Les quiero mostrar algunos gráficos que pasó con la teleconsulta, por ejemplo, en todas las presentaciones que hicieron las provincias. Esto pasó en la provincia de Jujuy. Ellos tenían 197.000 consultas. Acá se ve cómo trabajó el Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Nacional y el Legislativo, porque para contratar en algunas provincias médicos para seguir a los positivos y a los contactos estrechos, tuvieron que cambiar legislaciones vigentes. Entonces acá el Legislativo acompañando al Ejecutivo. En las provincias, como en Jujuy, se tomaron alrededor de 600 médicos. Vos estabas a lo mejor en Tilcara y te llamaba un médico de Ushuaia y te seguía todos los días a vos y a tu familia para ver cómo estabas. Estos son algunos ejemplos. Esta es la provincia de Salta, que ellos realizaron una app que la tenían 74.000 salteños y con eso seguían también a todos los positivos y a los contactos estrechos. Ahí hay fotos de las capacitaciones virtuales. Corrientes, todas las provincias trabajaron con salud mental, pero solo podemos nombrar algunas en la presentación. Corrientes siempre nos mandaba fotos de sus encuentros de salud mental y de las videollamadas también con toda la red de salud mental de los integrantes de los equipos. Eso es en cuanto al eje 1. En cuanto al eje 2,
que sistematizamos con todo el relevamiento de las 24 jurisdicciones, también se pudo ver la situación de la comunidad. Se fortaleció el vínculo de la comunidad a través de la virtualidad. Tuvimos la oportunidad de reconocer a todos los equipos territoriales, porque no solo salud hace territorio educación, hace territorio desarrollo, hace territorio vivienda. Nos tuvimos que juntar ahora por esta pandemia para hacer una sola vez territorio. La participación social activa para la prevención y la contención de la pandemia. Cursos virtuales, miles, proceso de fortalecimiento de los lazos sociales para generar acceso, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, y también hubo se potenció todos los seguidores del Ministerio de Salud en las redes sociales, porque todos los días esperábamos el reporte que pasaba en el país y que pasaba también en la provincia. Estos son ejemplos. La Cava hizo el BOTI, Corrientes, autogestión de turnos online en hospitales, Buenos Aires y otras provincias también, pero muestro la de Buenos Aires, traducir todo lo que significaban los protocolos a las lenguas de pueblos originarios. Esta provincia hay provincias que tienen 4 etnias, 6 etnias, 12 etnias, y son argentinos, y teníamos que llegar con nuestro protocolo también. Entonces, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se contrataron facilitadores, y también se reforzaron esos facilitadores interculturales de otros ministerios para hacer la traducción en las diferentes lenguas de las etnias que tienen las provincias. Entre Ríos hizo recomendaciones de la comunidad para ahí que estén representadas las provincias, y en el eje 3 vimos la situación del trabajo intersectorial. Había sistemas locales, nación, municipios, interministeriales y con otros sectores de la sociedad, por ejemplo, las obras privadas. Nosotros siempre hablamos que el sistema de salud de Argentina tiene el subsistema público, el subsistema privado y el subsistema de la seguridad social. Ahora trabajaron todos juntos, porque los recursos del sistema público estaban en los 3 subsistemas, y eso lo podemos ver y lo estaba viendo recién en los pósteres que estaban ahí. Como una de las conclusiones, las estrategias incorporadas en la atención primaria. Todo lo que aportaron las provincias para nosotros se convierten en fortalezas para reescribir la nueva atención primaria. Hablamos del fortalecimiento de la telemedicina, de la prescripción virtual de medicamentos, consultorios virtuales, capacitaciones virtuales, apoyo psicológico virtual al personal y a la comunidad. Aparecieron los equipos de mesogestión, que a veces no están visibilizados, pero tienen un gran trabajo con el intercambio de herramientas para replicar experiencia. La reconstrucción de los ejes de trabajo, las capacitaciones virtuales a la comunidad, el uso de nuevas tecnologías, la participación comunitaria y el acceso y la equidad virtual. Esto es una parte nada más en honor al tiempo que presentamos del trabajo de las 24 jurisdicciones. La idea ahora y la pregunta es cómo reescribimos los que estamos acá y los que pertenecemos o al sistema de salud o a los subsistemas de salud, cómo reescribimos la nueva atención primaria en esta hermosa Argentina. Muchas gracias. A todos, yo les comento que en este momento tengo la responsabilidad y la ambición de poder transmitir algunas de las conclusiones preliminares del trabajo de al menos 5 equipos de trabajo en 15 minutos, lo cual va a ser imposible, así que voy a volar y tratar de comentarles un poco qué fue lo que estuvimos haciendo. En este trabajo, bueno, forma parte del proyecto de la convocatoria PISA COVID-19 de la Sociedad Argentina en la Postpandemia, COVID-19, Salud y Protección Social, aportes desde las prácticas de cuidado territoriales para el fortalecimiento de políticas integrales de salud mental comunitaria en los nuevos escenarios postpandemia, dirigido por Marcela Botinelli y con el financiamiento de la Agencia Nacional I+D+I en el marco de esta convocatoria, ¿sí? Que es llevado adelante por 9 nodos de investigación con sedes en 4 provincias de nuestro país, no me pasa la Filmina,
Con lo cual, bueno, es en continuidad con la presentación que hizo por la mañana mi compañera Luz Castaño de Mar del Plata. Yo soy Guadalupe Granja, estoy en el nodo de Lanús. El objetivo general del proyecto es describir las prácticas y experiencias de cuidado de la salud mental de actores territoriales, referenciadas como promotoras de derechos, analizando su articulación con las medidas de gobierno a nivel nacional, provincial y local, implementadas en el marco de la pandemia causada por COVID en distintos grupos poblacionales de Chubut, Río Negro, Santa Fe y Buenos Aires durante 2020. Esto es importante que les comento porque el análisis que voy a presentar va a ser de las políticas públicas del año 2020, ¿sí? O sea, va a haber faltantes, va a haber cuestiones que fueron durante la pandemia, pero que fueron posteriores y que entonces no entraron en nuestro análisis. En particular, vamos a referirnos al objetivo específico número 5, que tiene que ver con esta parte del análisis de las políticas públicas. Sí, el proyecto empezó en septiembre, así que está todavía en curso, dura un año hasta agosto, por lo tanto, venimos trabajando en el análisis de las políticas nacionales y de las políticas específicas. Nos resta todavía continuar con el análisis de las provinciales y con toda esta otra parte importantísima del contacto en territorio con las experiencias de la sistematización, que es lo que más adelante vamos a poder transmitirles. Otra cosa que quería decir también es que justamente por ser tan complejo este trabajo que intento presentar, nuestra propuesta para el simposio de Bogotá es poder armar una mesa redonda y poder presentar con mayor profundidad cada uno de estos análisis. En la metodología usada fue cual y cuantitativa a partir de la recolección, sistematización y análisis de las páginas web oficiales respecto de medidas de gobierno de la Nación Argentina y de informes de áreas específicas. Y se compiló la información en matrices de datos co-construidas por los equipos de investigación. Parte de las personas que forman parte del proyecto forman parte de la red de políticas en Iberoamérica, que se llama Red RESPI, que ya venían trabajando en el análisis de las políticas públicas de la pandemia en Argentina a principios del 2020, en comparación también con las políticas que se llevaron adelante en otros países. Y también parte del equipo de investigación estuvo trabajando en el proyecto Héroes del Estudio Internacional Multicéntrico sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores. Así que, digamos, las conclusiones también van a estar articuladas con estas otras investigaciones. Las fuentes que utilizamos para armar nuestras bases de datos fueron, en particular, todas las medidas de gobierno publicadas en la página oficial Coronavirus Medidas de Gobierno, desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre del 2020. Y también se buscaba en el boletín oficial, con palabras claves, salud mental, desarrollo social, ANSES, CEDRONAR, género y otras palabras, las políticas en el mismo periodo hasta el 31 de diciembre. También se realizaron consultas a informantes clave que trabajan en las áreas de discapacidad, de género o de salud mental, porque nos íbamos encontrando con que, incluso al momento de llevar adelante el análisis de las bases de datos, recurríamos a informes específicos, informes de gestión, y encontrábamos que aparecían cuestiones que no estaban reflejadas en nuestra base de datos. O sea, que la base de datos tomaba lo que se publicó en la página oficial y que probablemente se hizo muchísimo más que no fue publicado en esta página. Así que el trabajo que estamos proponiendo es las conclusiones de los ejes de análisis relativos a la participación social que llevaron adelante en el nodo Moreno, de la perspectiva de género que llevó adelante el nodo Chubut, el tema de poblaciones vulnerables que analizaron en el nodo Río Negro y salud mental que realizamos en el nodo Lanús. Las dos bases de datos que se realizó el análisis son las de las medidas nacionales generales, que son las que estaban publicadas en esta página que les decía, que fueron 342, y las que surgieron de la consulta al boletín oficial o a las informantes claves, que fueron 204, que las llamamos las específicas porque fueron justamente relevadas con esa intención. Bueno, acá alguna pequeña presentación de la cantidad, ¿no?, de medidas en relación al total general de nacionales generales y de nacionales específicas. Vemos que en general hubo una baja cantidad de las medidas generales o de las medidas, bueno, de las específicas fue un poco más, pero digamos, fueron pocas las medidas que explícitamente hablaban de salud mental o que hablaban de perspectiva de género, y algunas más las que se referían a poblaciones vulnerables o a participación social. Pero en general, digamos, hubo una baja cantidad en estas medidas.
Bueno, acá intentando resumir estos 4 informes que les estoy comentando, vemos que un 25% de las medidas estaban sostenidas en circuitos ya existentes de apoyo del Estado a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? En relación a las conclusiones, ¿no?, del equipo que estuvo trabajando sobre poblaciones vulnerables. Esto es importante porque veíamos, luego en el proyecto siguiente que les voy a comentar, que al principio de la pandemia, sobre todo, estuvo difícil el acceso a la primera vez, digamos, ¿no? O sea, el poder sacar el certificado de discapacidad, el poder acceder a una pensión, eran circuitos que estaban suspendidos y entonces como mucha gente por ahí quedó por fuera de estas políticas que estaban dirigidas a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. El 30% de las medidas dirigidas a grupos vulnerables estuvieron enfocadas a paliar condiciones de precariedad económica. Hubo escasez de medidas dirigidas a algunos grupos como comunidades y pueblos indígenas, juventudes o poblaciones en contextos de encierro. También se puso un foco en la especificidad y la falta de transversalización de la perspectiva de derechos humanos en las normas generales. Aún es necesario el impulso de políticas focalizadas para dar visibilidad a los derechos de los grupos invisibilizados. Y se privilegiaron medidas para grupos particulares más que a sectores ampliados. Y casi nula existencia de estrategias para los grupos que cuidan, sí, que llevan adelante las tareas de cuidado. También en el grupo de trabajo que estuvo analizando la parte de participación social, veía que era escasa la participación de actores que representasen los intereses y la voz de los trabajadores y de la población destinataria de las medidas. Muchas de las medidas convocaban la participación de actores privados, pero no tanto la participación de actores, digamos, de trabajadores o de la población destinataria. Faltaba asegurar la participación de las familias, de las comunidades y de sus organizaciones en la planificación de un sistema integrado de cuidados. Y también en el análisis de las políticas en salud mental pudimos ver las tensiones históricas como las existentes en la intersectorialidad, la gradualidad, el conocimiento territorial, la participación y las relaciones horizontales y verticales entre niveles y actores. Pero también vimos que las medidas no se limitaron a la prevención y a la gestión de la curva de contagios y tratamiento de la enfermedad, sino que se orientaron también a la protección social. Bien, esta fue como una primera parte de la exposición de este proyecto que les estaba comentando, pero una parte de los que estuvimos trabajando en este proyecto también participamos de otro proyecto que estuvo financiado por la Organización Panamericana de la Salud y que tuvo que ver con la implementación de esta guía de recomendaciones elaborada por la Organización Panamericana de la Salud para la implementación de las medidas de salud pública no farmacológicas en grupos en situación de vulnerabilidad durante la pandemia. En este proyecto nuestro objetivo fue, digamos, de alguna manera cruzar toda esta base de medidas nacionales que nosotros ya teníamos analizadas con estas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y poder ver cuáles de estas medidas de las que estaba analizando la OPS se habían implementado en nuestro país y cuáles de las recomendaciones que hacía la OPS para que estas medidas pudieran llegar también a las poblaciones en situación de vulnerabilidad se habían implementado en nuestro país y cómo habían llegado finalmente a esas poblaciones. Así que lo que hicimos en las medidas de salud pública no farmacológicas que estaban siendo estudiadas en esta guía fueron la cuarentena individual de casos y contactos, el confinamiento domiciliario, el cierre de lugares de trabajo, o sea, si ustedes las ven, todas estas medidas fueron implementadas en nuestro país, porque obviamente hubo variabilidad en cómo se implementaron las medidas en los distintos países, pero en nuestro país vemos que todo esto se llevó adelante. Y los grupos en situación de vulnerabilidad sobre los que nosotros hicimos foco en nuestro estudio fueron las personas con padecimiento mental, las personas en situación de calle, personas indocumentadas o en situación irregular con respecto a su documentación, personas con discapacidad, personas en situación de violencia, personas que viven en instituciones de encierro, personas con patologías que requieren tratamientos crónicos, personas que requieren de cuidados en forma permanente y personas que llevan adelante tareas de cuidado. La metodología fue, realizamos entrevistas semiestructuradas a referentes comunitarios, autoridades sanitarias, legisladores y referentes de las áreas sociales en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Chubut, que fueron las 2 provincias en las que se llevó adelante este proyecto, análisis de las políticas nacionales y de las provinciales y grupos focales para trabajar sobre las conclusiones también con estos grupos que nombré en el primer punto. Entre algunos emergentes que surgieron de este proyecto es, la situación del sistema de salud, que ya venía, digamos, de años complicados y cómo pudo resistir al embate de la pandemia.
la situación de los trabajadores de la salud con multiempleo, la salud mental, digamos, cómo se afectó la salud mental a través de las olas del COVID, las redes de contención, la solidaridad y las vivencias laborales en la pandemia. También un disímil accionar de las autoridades sanitarias en cada jurisdicción, y en algunos casos se concentraron los recursos humanos, técnicos y económicos en la atención del COVID, casi en exclusividad, dejando por fuera otras cuestiones que hacen a la atención en salud o a la atención en salud mental. La ambivalencia entre lo que ocurría al interior de las instituciones de salud y fuera de ellas, ¿no? Donde se vivía como esta situación de trinchera al exterior de los hospitales y por ahí salían de la guardia y se encontraban con la gente que no respetaba las medidas de cuidado y eso generaba mucha bronca. La ambigüedad en la comunicación. En esto de la ambigüedad en la comunicación, gracias. Nos parecía, digamos, surgió en las entrevistas también esta cuestión de cómo se fue resquebrajando, digamos, desde ese primer 19 de marzo, donde salieron todas las tapas de los diarios con el mismo mensaje, a cómo después los medios de comunicación masivos fueron desinformando o, digamos, dando información que era ambigua y que generaba desconcierto, que generaba dificultades para cumplir las medidas. El rol activo de la sociedad en la elaboración de estrategias para afrontar la pandemia y la oportunidad de repensar medidas que los involucren como protagonistas. Bueno, y las repercusiones sobre la salud mental. Como les decía, son estudios muy complejos y muy largos y va a ser difícil comentarles todo en este ratito, así que bueno, algunas de las conclusiones y recomendaciones entonces tienen que ver con esto de fomentar la participación social y de poder lograr una mejor articulación entre los distintos niveles, ¿no? Porque en esto que veíamos de por ahí, estaban las políticas en el boletín oficial, estaba el texto de la medida, pero después cuando íbamos a las entrevistas en territorio encontrábamos con que o no llegaban distintas, o no se generaba el efecto por ahí buscado a través de la política. Bueno, les dejamos entonces nuestro email. La página web todavía está un poco en construcción, pero ya van a ir viendo allí los resultados que vayamos generando. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Natalia. Soy médico internista en Uruguay y formo parte del Fondo Nacional de Recursos, que bueno, para un poco ponerlos en contexto, el Fondo Nacional de Recursos es una institución creada en Uruguay y brinda cobertura financiera para procedimientos de medicina altamente especializada, ya sean técnicas como medicamentos de alto precio. Este trabajo que vamos a presentar lo hicimos en conjunto desde el Fondo Nacional de Recursos con la Sociedad Uruguaya de Cardiología, y un poco desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la motivación a llevarlo adelante, tiene que ver con que si bien el Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud, el hecho de la pandemia pusiera de manifiesto inequidades o asimetrías en la atención que en situaciones normales quedan un poco no manifiestas. En el momento de realizar este trabajo, la situación pandémica era bastante mala. Estas son cifras actuales, pero en ese momento cuando lo realizamos llevaba a nivel mundial más de 4 millones de muertos y 182 mil millones de casos afectados. Y como ustedes entenderán, en Uruguay, lógicamente, esta situación, un país chico, presumíamos que nos iba a afectar de manera importante. En el área cardiovascular, que es un poco el área a la cual vamos a tocar, ya al inicio de la pandemia empezaron a salir varios trabajos que hablaban de que en el área cardiovascular se estaba reportando una disminución, no solo de los tratamientos, las hospitalizaciones, sino de los procedimientos diagnósticos por síndromes coronarios agudos. Acá yo les muestro varias de las tantas publicaciones que fueron saliendo, y estos trabajos hablaban sobre todo de mortalidad,
de disminución de procedimientos, pero no estaban triangulados con lo que pasaba con la mortalidad cardiovascular en sí misma, que es un poco tal vez lo novedoso de nuestro trabajo, donde tenemos datos además de lo que es la mortalidad cardiovascular y no solo la mortalidad global. Para ponerlos en contexto, en Uruguay, bueno, los primeros casos de COVID fueron en el 13 de marzo del 2020, y si bien en Uruguay no se aplicó una cuarentena obligatoria, sino que era algo opcional, a partir del 15 de marzo del 2020, a nivel del Poder Ejecutivo, se implementaron medidas sanitarias como el cierre de las escuelas, las oficinas públicas, se suspendieron todo lo que eran procedimientos quirúrgicos de coordinación, a excepción de los oncológicos y de las consultas médicas presenciales. En ese momento en Uruguay no había prácticamente COVID, el número de casos diarios era muy baja, y se mantuvieron de esa manera estricta hasta del 15 de abril hasta desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, más o menos un mes y medio. Después la movilidad, la restricción, como que se flexibilizó, pero en lo que llevamos de pandemia, ese fue el periodo en que hubo menor movilidad en el Uruguay, del 15 de marzo al 30 de abril del 2020. Nosotros acá en Uruguay, en este momento tenemos como 3 fases de la pandemia. Una inicial, que es la que les acabo de mencionar, donde en marzo hasta abril hubo una restricción importante de la movilidad, pero con muy pocos casos de COVID, donde el sistema de salud no se vio para nada saturado, pero sí con una movilidad francamente reducida. Si nos vamos a igual periodo, pero ya del 2021, ahí sí teníamos una alta incidencia de COVID y donde la restricción de la movilidad era francamente menor. Acá el sistema de salud, que fue el momento que tuvimos hasta la actualidad el mayor número de casos, sí se vio en una situación de demanda. Y bueno, y luego tenemos el periodo que se da ahora con la variante Omicron, donde claramente tenemos una población bien diferente, dado que ya tenemos mucha población inmunizada. Como ustedes ven, tenemos casi un 80% de la población con 2 dosis de inmunización, y tenemos más de un 50% que tiene una dosis, además de las 2 dosis, una de refuerzo. Estas 2 situaciones, que son las que van a estar evaluadas en el trabajo que les voy a mostrar, son bien diferentes en cuanto a la demanda que tuvo nuestro sistema de salud, por esto mismo que decíamos. En una primera fase el sistema de salud no se vio para nada demandado, y además había muy pocos casos de COVID, y en una segunda fase, donde el número de casos fue muy significativo, el aumento, el sistema de salud se vio francamente demandado por esta situación. La pregunta era, con esa serie de publicaciones que yo les mostraba, donde la patología cardiovascular estaba mostrando que había un menor número de tratamientos, de hospitalizaciones, de procedimientos en el área cardiovascular, era qué había pasado en nuestro país en estas 2 fases tan distintas, donde el sistema sanitario se había visto involucrado de manera diferente. Por tanto, bueno, el objetivo de este trabajo fue un poco ver qué había pasado, analizar la evolución de los eventos y procedimientos cardiovasculares en estos periodos acotados del 15 de marzo al 30 de abril, de los 2 años consecutivos con pandemia, 2020 y 2021, con una exigencia del sistema de salud bien diferente, y lo comparamos con igual periodo de los años previos, prepandémicos, del 2017 al 2019. En cuanto al tipo de estudio, se trató de un estudio de tipo ecológico, que de alguna manera nos permitió ir armándonos nuestras hipótesis, y ustedes tienen ahí los 4 eventos cardiovasculares que analizamos. Por un lado, el requerimiento de reperfusión para el IAM-ST y de cirugías cardíacas, los paros cardíacos extrahospitalarios y la mortalidad cardiovascular. Lógicamente la fuente de datos llevó un trabajo en conjunto, como ustedes ven ahí, para los procedimientos cardiovasculares, ahí la información viene desde el Fondo Nacional de Recursos, que justamente al dar cobertura a toda la población del país que forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, tenemos los datos de todos esos procedimientos, de alguna manera están nucleados en el Fondo Nacional de Recursos. La información de los paros cardíacos extrahospitalarios se obtuvo de las principales emergencias móviles del país,
y los datos de mortalidad cardiovascular del Ministerio de Salud. Ustedes van a ver desde el punto de vista metodológico que tiene varios ítems que les vamos a mostrar. Vamos a destacar que les vamos a mostrar tasas de incidencia para el requerimiento de reperfusión, para el IAM-ST y de cirugía cardíaca. Vamos a mostrar un análisis multivariado por regresión de Poisson y vamos a mostrar también el número de paros cardíacos, la incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios, según esta información, comparando siempre con igual periodo de los años previos. Como primer mapeo importante, ustedes ven el N, recuerden que somos 3,5 millones de habitantes, el N de procedimientos de cardiovasculares realizados en ese periodo para los años prepandémicos y para el año 2020, donde ustedes ven claramente cómo hay una reducción prácticamente a la mitad de los procedimientos cardiológicos intervencionistas en el año 2020 en ese periodo. Esta disminución del número de procedimientos no fue limitado solamente a los procedimientos de urgencia, a los procedimientos de coordinación, que eran los que se había proclamado que estuvieran suspendidos, sino que también hubo un descenso de los procedimientos de urgencia. En cuanto al requerimiento de reperfusión para el IAM-ST, nuevamente vemos cómo, comparado con los años prepandémicos, el número de requerimientos de reperfusión en el 2020, tal cual lo decían otras publicaciones, se ve un franco descenso, y que en el 2021 vuelve a tener los valores prepandémicos. Cabe aclarar que los datos son requerimiento de reperfusión por infarto y que no es una verdadera incidencia del infarto ST, que ese dato no lo tenemos, sino aquellos que llegaron a alguna estrategia de reperfusión financiada por el Fondo Nacional de Recursos. Hicimos un análisis para ver si en alguno de estos años había alguna de estas características, edad, sexo, procedencia, hipertensión, diabetes, factores que podrían influir, si alguno de ellos había tomado un curso diferente, y en realidad estas variables fueron comparativamente no significativas en estos años que estamos analizando. En este gráfico ustedes ven la tasa de incidencia de reperfusión para IAM-ST, y ustedes ven cómo los años prepandémicos se mantuvo relativamente estable, ven el valor de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes años, y claramente como en el año 2020, en ese periodo de restricción máxima de la movilidad, hay un descenso muy significativo, que si ustedes observan los intervalos de confianza, claramente queda establecido que la diferencia es significativa con intervalos de confianza que no comprenden el valor del 2020. De todas maneras, para el año 2021, seguimos en pandemia, esta incidencia de reperfusión por IAM vuelve a tener los valores que estábamos en los años previos. El modelo de regresión de Poisson nos permite hacer un análisis multivariado, considerando otras variables en simultáneo, y en este caso lo que hacemos es comparar el año 2020 con el año 2019. En esta tabla ustedes lo que ven que las únicas dos variables que tuvieron incidencia fueron la edad, que se comportó como un factor de riesgo, con una razón de tasa de incidencia mayor a 1, y el año 2020, que también fue una variable que fue significativa, pero que en este caso se comportó de forma protectora, con menor número de reperfusiones por IAM-ST. Sin embargo, cuando miramos la mortalidad a 15 y 30 días en los diferentes años después de un procedimiento de reperfusión, esta no difirió mucho en comparación con los años previos. Cuando vamos a la distribución porcentual de los infartos reperfundidos, y acá el Fondo Nacional de Recursos incluye ambas estrategias de reperfusión, la cobertura para angioplastia como para diolíticos, están ambas dos contempladas. Vemos cómo se ha mantenido estable a lo largo de los años, y en el año 2021, que es donde tenemos la fase donde evidentemente sí hay un pico de COVID y el sistema sanitario presumimos que se vio más demandado, este año tiene un comportamiento diferente la distribución porcentual, con un franco descenso de lo que son las reperfusiones realizadas a nivel del sector público de la salud.
En ese sentido, esos cambios porcentuales según el origen de procedencia del afiliado, ven cómo el descenso del 2020 de las reperfusiones se dio a expensas tanto del sector público como del privado. Sin embargo, en el año 2021, que es el de mayor exigencia del sistema sanitario, en realidad fue todo a expensas del sector público de la salud, y de hecho el sector privado tuvo un ligero aumento. Natalia, 2 minutos quedan, ¿sí? ¿Cuánto, perdón? 2 minutos. Bueno, esta es la incidencia de cirugías cardíacas, que pasa lo mismo. En el 2021 hay un franco descenso, esto es significativo. Y los paros cardíacos extrahospitalarios, si bien había una tendencia al aumento en el año 2020, para el año 2021 la incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios es significativamente mayor. La mortalidad cardiovascular en el 2020 se mantuvo estable con respecto a los años previos. Sin embargo, en el 2021 hay un claro aumento y hay un aumento de la mortalidad de origen cardiovascular. Si analizamos la primera fase, la reperfusión por IAM tuvo un decremento, pero no se acompañó de un aumento ni de la mortalidad global, ni de la mortalidad cardiovascular, ni tampoco de la incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios. Acá, donde el sistema de salud no se demandaba, podemos presumir que fue una característica de menor movilidad, menor polución, menos estrés de la población, y que probablemente haya habido una real disminución en la incidencia de repercusión por IAM, por verdadero IAM-CP. En la segunda fase sí, el sistema de salud se vio con una alta demanda, y esto coincide con que las repercusiones aumentan, pero a su vez aumentan los paros cardíacos en domicilio, así como la mortalidad de origen cardiovascular. De alguna manera, este trabajo permitió analizar dos fases diferentes de la pandemia en nuestro país, y además puso en evidencia, en un momento de mayor demanda, que había una asimetría en cuanto a la realización de tratamientos de reperfusión por IAM en el sector público y privado. Como limitación importante cabe destacar que la verdadera incidencia de IAM no la sabemos. Estos son los infartos que fueron repercutidos por alguna de estas dos estrategias financiadas por nosotros. Muchas gracias. Quisiera agradecer en principio la invitación a participar y haber sido seleccionada para trabajar en esta conferencia. El equipo de trabajo, nuestro trabajo se llama Recursos Humanos y Pandemia, el cuidado de los cuidadores, reflexiones y desafíos. Somos un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes. Está formado por quien les habla, la magíster Ruth Lestra, Liliana Cristiani, la licenciada Beatriz Alzola y Silvia Montilla, que nos están acompañando por stream. Ya me contaron todas que se pudieron conectar. Bueno, ¿cuál es la motivación por trabajar este tema? Pero me pasé. Espérenme. Ahí está. Estás muy motivada. Sí, sí. El cuidado de los cuidadores durante el curso de la pandemia del COVID-19 interroga una doble dimensión, social y subjetiva, en condiciones de una realidad excepcional y singular. La esfera social de las relaciones entre los actores por un lado y la esfera subjetiva de las experiencias afectivas. Ambas esferas, además de otras, son fundamentales para los sistemas de salud que hoy nos convocan. El cuidado de los cuidadores ha sido uno de los ejes de nuestra investigación, cuidados, salud mental y construcción de bienes inmateriales, un proyecto I+D de la Universidad Nacional de Quilmes para el periodo 2019-2022. El marco teórico del proyecto está formado por autores de la salud colectiva, Breil, Merí, Menéndez, la práctica social comunitaria del equipo que coordina Graciela Saldúa y otros. Las representaciones sociales y la red Raíces, que es una red
de investigaciones de cuidados en salud, que está formado por la Universidad de Río Negro, la Universidad de Lanús, que está Marcela Botinelli, nosotros de la UNCI, la UBA, el Instituto Lanari. Somos una serie de investigadores que venimos trabajando sobre este tema. Frente a la irrupción inesperada de la pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación publicó recomendaciones para la asistencia y continuidad de la atención ambulatoria en salud mental. Entre otras, recomiendan encontrar métodos flexibles para sostener tratamientos de salud mental. Asimismo, indican el cuidado de la salud mental se vuelve un factor fundamental en función de fortalecer conductas adecuadas de autocuidado y cuidado de los demás. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires también hizo lo propio, con recomendaciones para la población, para las instituciones con internación de salud mental y otras. ¿Qué es lo que pasa? Lo que a nosotros nos interesa, el cuidado de los cuidadores, está muy claramente planteado. Entonces, el objetivo es describir y analizar los relatos de trabajadores esenciales vinculados al área de la salud sobre sus experiencias durante la pandemia. La metodología es un estudio descriptivo cualitativo. La muestra es intencional, el instrumento de indagación, entrevistas en profundidad sobre ejes específicos, por Zoom o videollamadas con consentimiento informado. Las entrevistas se realizaron entre agosto y noviembre del 2021. Duraron entre 1 hora y hora y media. Fueron grabadas y luego transcriptas y revisadas por un sistema de jueces entre los investigadores. El contacto con los entrevistados se realizó a partir de un listado realizado por los miembros del equipo. Muchos de ellos trabajan en el segundo y tercer nivel de atención, que se contactaron con los trabajadores esenciales en base a 3 criterios: pertinencia, accesibilidad y voluntad de participar. Entre todos se decidió quién entrevistaba a cada quien. El entrevistador designado se contactó con el trabajador para fijar la fecha de la entrevista y hacerle llegar el consentimiento informado. Se les informó además que si hacía falta se los volvería a contactar y que una vez analizado el material se realizaría una devolución de lo trabajado. En el día de la entrevista se volvió a recordar lo del consentimiento informado para que quedara grabado y se repetía la confidencialidad y el anonimato de la entrevista. La población quedó constituida por trabajadores esenciales. Van a ver que decidimos no tomar solamente los relacionados con el tema de la salud, porque la idea era el territorio hospitalario. Y entonces en el territorio hospitalario también hay personas de limpieza, también hay personas administrativas, también está el policía, y entonces decidimos incluir todos esos personajes, todas esas funciones del territorio hospitalario en nuestra muestra. Entonces, un médico generalista, 3 terapistas ocupacionales, 2 psicólogos, 3 enfermeras, un kinesiólogo, una trabajadora social, un policía, 3 administrativos, una cuidadora, un magíster en salud pública, directora de una residencia de larga estadía, una persona de limpieza, una orientadora y una promotora de salud. Se realizaron 20 entrevistas a trabajadores de establecimientos públicos y privados en Cava, Conurbano, La Plata y Lago Puelo. Los tópicos abordados en las entrevistas fueron el contexto de la pandemia, cargas corporales y emocionales, que nosotros venimos trabajando desde el tema de los cuidados. Marcela me hace sí, porque en arqueología venimos trabajando el tema de los cuidados con Marcela en la UBA desde hace mucho tiempo. La organización del trabajo con los insumos, las relaciones con los trabajadores de sus propias áreas, los cuidados y descuidos de las instituciones, que este es un tema que viene insistiendo en nuestras investigaciones, de las personas, no solamente los trabajadores, sino también los familiares, no sentirse cuidados por el Estado o por la institución a pesar de estar en un lugar donde son siendo cuidados, ¿sí? Están siendo cuidados. El impacto en los familiares y las reflexiones a partir de la experiencia de la pandemia. Esos fueron los tópicos que indagamos. Pasé una, ¿no? Algunos resultados. La que sigue. Ahí está. No. Algunos resultados. Algo pasa con la... Pásanos ahí. 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 No. Otro. Va para... Otro más. Va para atrás. Va para atrás. A ver si la pasamos de acá.
Acá, Acá algunos está. resultados. Ahí. Acá vamos a presentar algunas cuestiones relacionadas con articulaciones entre Erickson y Giddens, ¿sí? La realidad social se organiza a la manera de un conjunto de prácticas recursivas y generalizadas que posibilitan a los sujetos desarrollar sus acciones suponiendo expectativas de comportamiento mutuamente compartidas basadas en normas de convivencia comunes. La sociedad es entonces una trama compleja de rutinas que se repiten en el tiempo y están generalizadas en el espacio. Rutinización social. Los sujetos sociales, al actuar considerando la repetición del comportamiento de otros, desarrollan un sentimiento de seguridad respecto a las acciones de otros actores. A esta convicción de la gente en la recursividad de las rutinas sociales de comportamiento, Giddens las denomina seguridad ontológica, esto es, la certidumbre del mantenimiento de rutinas de reciprocidad social apoyado en el sentimiento de confianza del niño desarrollado durante el periodo de los primeros cuidados parentales. Siguiendo la huella del concepto de confianza básica de Erickson, la confianza muy temprana, nos va a decir Giddens, implica una cierta mutualidad de la experiencia, donde el niño aprende a confiar, o sea, a fiarse de la consistencia y la atención de quienes lo atienden. Derivado del temprano sentimiento de confianza básica, la seguridad ontológica es, en consecuencia, una certidumbre de la repetición de las expectativas de comportamiento del mundo social, una convicción en la reproducción de las prácticas producidas, en suma, una fe en la permanencia identitaria de las rutinas societales. La confianza social es una coraza protectora contra la potencial desconfianza derivada de la desontologización de las prácticas sociales sedimentadas, de la aparición de la pandemia. Circunstancia de disyunción radical de un carácter impredecible que amenacen o destruyan las certidumbres de rutinas institucionalizadas y que provoquen una suspensión de la confianza en el otro como agente fiable, produciendo un desbordamiento de la angustia existencial, sentimientos de dolor, confusión, sospecha, hostilidad. Y entonces, ¿qué dijeron? Priorizamos mantener las voces de todas las personas que participaron. Y después, bueno, sí, por supuesto, esta sensación de miedo, sobre todo, yo tengo hijos chiquitos, uno de 10 y uno de 6, y por ahí el miedo y la incertidumbre de no saber de qué se trataba la enfermedad. Era en cuanto a que si ellos se enfermaban, ¿qué podía pasar? Bueno, o mi compañero también, ¿cómo? Como esas certidumbres de que, bueno, miedo a lo desconocido, ¿no? Tratamos de mantener exactamente lo que ellos fueron diciendo, por eso en la transcripción lo mantenemos fiel. Un futuro totalmente incierto que genera como esa situación de tristeza, de angustia por momentos, ¿no? Y de sentirme tranquila, que estaba pudiendo colaborar con la situación y ser útil desde mi profesión, pero también con esa angustia por la familia, por lo propio y por lo cercano, y también por lo ajeno, ¿no? Porque era duro escuchar todos los días, además de la situación social, también, ¿no? Más allá de la enfermedad en sí misma. Desesperación, sorpresa. No había demasiada ayuda, y las esperanzas se iban como cayendo, por eso, bueno, duraban una semana. Sí, al principio era como eufórica la cosa y después iba decayendo, ¿no? En el estado de ánimo. Nosotros en nuestro hospital no hay guardia, entonces teníamos miedo. No teníamos vidrio, entonces más nos asustaba. El primer momento de estar vistiéndote, el cuerpo te tiembla realmente. Marcan una diferencia temporal entre el principio de la pandemia y lo posterior. Se marcan las diferencias temporales y espaciales, coinciden con resultados de otras investigaciones realizadas en el país y en el extranjero, donde estas son las emociones que están más señaladas durante el miedo, el temblor, la desesperanza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y trabajamos acá, digamos, sobre todo las emociones en el sentido del placer-displacer, ¿no? Es decir, cómo son compartidos, es decir, momentos de placer y momentos displacenteros. El otro eje que trabajamos es el eje de cuidados-descuidos, es decir, que se refiere al desamparo, ¿no? O sea, lo que en la teoría social va a aparecer como desamparo.
un kinesiólogo de Córdoba, del segundo nivel de atención, nos dice, nos hemos apoyado mucho, la verdad, y del área nuestra, la verdad que ha sido muy bueno. Tuvimos mucho apoyo y lo tenemos todavía, la verdad. Bueno, los cuidados, hacíamos, por ejemplo, dupla, de a dos, para mantenernos los dos. No te digo cerca, no, sino para cambiarnos, desvestirnos, y ahí mismo en la terapia. La verdad que nos apoyamos mucho en ese sentido. Podría decir que nunca me faltó nada de nada para poder utilizar. Y si no había, ya sale. En un momento pensábamos que no íbamos a tener tal vez material, pero la cantidad de camas, por la cantidad de camas que se empezaron a habilitar, pero no, en ningún momento faltó nada. Esa es la verdad. Una institución pública y no nos faltó nada. Un terapista ocupacional del segundo nivel. Yo sentí desde mi lugar de trabajo que estuve protegida, cuidada. Digamos que siempre se nos preservó, que siempre se nos brindó mucha información con respecto a todas las decisiones que se iban tomando. Pero miren, alguien del tercer nivel, administrativo. No sabía si hacía bien los cuidados y los hacías mal. Empezamos a atender afuera por decisión nuestra. En ese momento no teníamos vidrio, o sea que no teníamos nada que nos separara del paciente, si bien ya lo habíamos pedido con la gripe A y además no teníamos un vidrio, ahora sí tenemos vidrio. Bueno, entonces más nos asustaba. Yo encenté las sillas de la mesa del salón de afuera, etcétera, etcétera, digo, porque me pasaron el papelito y quiero llegar a las conclusiones. Ese tópico de cuidados de cuidos también, al principio nos cuidábamos con máscaras caseras que me hizo mi esposa. Lo que quiero señalar acá es la solidaridad, las innovaciones que ellos fueron trayendo, el trabajo solidario realizado en equipo que coincide con mis dos compañeras que hablaron antes, ¿no? Las diferencias entre el segundo y el tercer nivel de atención en cuanto a los insumos y a la información, y que estar informados no reduce el sentimiento de desesperanza o el sentimiento de incertidumbre, o sea que hace falta algo más. Y por último, el tópico de las reflexiones, que es lo que les pedimos, ¿no? Ante la situación extrema vivida por los esenciales y atravesando las emociones descritas, se observó la fortaleza de los trabajadores, luchando en su lugar de trabajo, sin bajar los brazos y, por el contrario, produciendo conductas proactivas, aportando ideas innovadoras positivas, lo que Merí llama trabajo vivo en acto, o las pasiones alegres de Spinoza. Un psicólogo del Hospital Rural del Sur. Bueno, cambios. Para algunos pacientes ha sido el uso del teléfono, se ríe. Esto te va a sonar raro, pero cualquier psicoanalista te lo va a poder decir. Está bueno, ¿eh? El uso del teléfono, no en videollamada, cuando queda la palabra como vehículo prioritario, como central de la comunicación. Se focaliza un montón el laburo y la mirada interna del paciente. Es muy parecido a lo que pasa con el diván, que no te está mirando. Una terapista ocupacional. O te quedás paralizado o te quedás en tu casa porque no tenés para aportar. O te reinventás. Digamos, uno tiene un montón de otros recursos dados por la profesión, por la experiencia, porque que tiene que aportar y realmente aportamos muchísimo. Una orientadora. Estaba sin contención los familiares, psicológica, así que llamaba permanentemente, era sonar el teléfono a cada rato y llorando, desesperados y asustados. Y entonces yo les decía, no miren las noticias, traten de estar, de distraerse. Les dábamos actividades para hacer, yo les llevé juegos a la institución, tratamos de estar todo el tiempo, les recomendaba a los pacientes, por ejemplo, les pasaba un link de películas. Cuando yo las llevé, las máscaras, todo el mundo dijo, uy, buenísimo. ¿Qué sé yo? Porque mi esposo me la había hecho con tapas de helado, ¿viste? Plásticas. Bueno, le habíamos sacado esto, le habíamos puesto un acetato, era un acetato bien transparente, le puso unos cositos atrás y se armó una máscara porque no tenían. Las propuestas. Los testimonios muestran que el cuidado institucional no garantiza los cuidados psicológicos. Ante la magnitud de la pandemia y la densidad del tiempo vivido y la temporalidad extendida de la misma, es necesario reflexionar sobre los recursos humanos en salud e incorporar su inclusión en los sistemas. Se ponen en tensión los actos de salud y el impacto de la organización del trabajo en la salud. La formación, si bien necesaria e imprescindible, necesita ser acompañada por dispositivos diferentes, amplios, flexibles,
que permitan reflexionar críticamente sobre el trabajo de los esenciales, su implicación y las vicisitudes a las que se enfrentan, para que se puedan inscribir las experiencias de desamparo corporales, miedo, susto, temblor, muerte. La carga de trabajo se exacerbó sobre todo en las mujeres y el desgaste fue común en todos los equipos de salud. El cuidado psicológico, incluido en la atención de situaciones traumáticas, bomberos, defensa civil, trabajadores de la salud, proponemos que sea incorporado en los sistemas de salud, sabiendo que los efectos a largo plazo aún no han sido estudiados. Incorporar lo intersectorial para integrar y ser integrados los administrativos, el personal de vigilancia que trabaja en los hospitales en los diferentes niveles de atención. Lo que ellos señalaron es que en general no tenían demasiada información y lo que hacían era poner alcohol. La experiencia con la incorporación teléfonos, videollamadas, llegó para quedarse. Queremos terminar con el comentario de una terapista ocupacional. Nos resguardó más desde lo físico, como del contagio, y no sé si se tiene en cuenta cómo impactó en nosotros el malestar de los pacientes, o sea, el resguardo psicológico. Después, bueno, hicimos una filmina con la bibliografía. Muchas gracias.